Buenos días. Vamos a comenzar a realizar el quinto comentario de texto de esta cuarentena correspondiente al tercer trimestre. Como siempre, vamos a proceder a la lectura del texto que tal vez, bajo mi punto de vista, sea lo más importante y donde debéis poner especial énfasis e interés, puesto que con una buena lectura se puede desentrañar buena parte del comentario. ¿De acuerdo? Bien, en la primera opción, la opción A, comienza así. Toda la vida se ha dicho, en verdad un tópico, que el principal defecto nacional era la envidia. Uno tiende a recelar de los tópicos y además cree inicialmente que las cosas pueden cambiar y lo que es larga tradición dejar de serlo. Aún lo creo, pero cada día me convenzo más de que esos cambios yo no llegaré a verlos en mi país. La envidia es por supuesto un sentimiento universal, pero lo cierto es que en ningún otro sitio, he vivido en 4 países, lo he visto tan extendido y afilado y con unas características tan ominosas como en España. Aquí no es que un médico, un escritor, un futbolista, un cineasta, un periodista o un oficinista envidie a otro médico, escritor, futbolista, cineasta, periodista u oficinista que esté mejor considerado o pagado. Bueno, claro que los envidian, pero eso entra dentro de lo normal y es lógico hasta cierto punto no agresivo. A cualquiera le gustaría que le fuera de maravilla en su profesión, o ser tenido en ella por el número uno, o poseer el máximo talento, el que acaso ve en otro que se dedica a lo mismo, porque todos sabemos distinguir eso en el fondo de nuestras conciencias. A veces tan en el fondo que logramos engañarnos y persuadirnos de que es malo lo que sabemos que es excelente. Y no es sino humano a que uno lo fastidie un poco ese reconocimiento. Ahora bien, lo que se da a menudo en España, y eso ya es anómalo, es la incomprensible envidia que el éxito de un torero, por ejemplo, suscita en un ama de casa que no solo jamás va a saltar a un ruedo, sino que tampoco se ha planteado hacerlo. O la rabia que le da a un tendero el triunfo de un actor o un astronauta, cuando el tal tendero no tiene ni tendrá nunca la menor intención de salir a un escenario o lanzarse al espacio. Es decir, aquí no es raro que a mucha gente le reviente simplemente que a alguien le vaya bien, con independencia de las capacidades o aspiraciones de esa mucha gente. Se podría decir que que este es el país de lo que Elías Canetti, en un libro ya antiguo, 50 caracteres, llamó el recelafamas, al que describía así. Desde que nació el recelafamas, sabe que nadie es mejor que él. Ojea diariamente el periódico en busca de nombres nuevos. ¿Qué hace este metido ahí?, exclama indignado. Si ayer ni figuraba. La tranquilidad se le acaba. Intenta esclarecer el caso. Es justiciero. Ya le dará su merecido al sinvergüenza ese del nuevo nombre. España, en efecto, está llena de recelafamas y también del hombre del casino provinciano, que retrató Machado, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza sino algo más y menos, el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Javier Marías, El País Semanal, 2 del 11 de 2007. Bien, como os digo, una buena lectura es la base fundamental de un buen comentario y podemos apreciar clarísimamente características muy específicas de un tipo de texto muy concreto, que es el que hemos venido trabajando a lo largo prácticamente de todo el curso. Bien, en cuanto al comentario de texto, podríamos enunciar el tema de una manera muy genérica como la envidia como un deporte nacional. ¿De acuerdo? Y más concretamente, a la hora de realizar el comentario de texto, pues podemos empezar así. Nada más terminar de leer el fragmento se aprecia cómo el autor Javier Marías ha confeccionado un texto eminentemente subjetivo, propio de los géneros periodísticos de opinión. A ello contribuyen claramente varios aspectos fundamentales, como por ejemplo el uso de las primeras personas del verbo, tanto en singular, como tenemos aquí por ejemplo el creo, o también en la primera, tenemos aquí un sabemos, por ejemplo. Además, utiliza un lenguaje claro, directo y plagado de ejemplificaciones, algunas más cotidianas y otras clásicas y literarias, como las que vienen al final del texto, que hace referencia tanto a Canetti como a Antonio Machado. Son dos autores
literarios. No hay que obviar que el autor del texto es uno de los más afamados y aclamados escritores de la narrativa actual española. Javier Marías es un autor muy importante de la narrativa más contemporánea en España. Este último dato también contribuye a que en ciertos pasajes aparezca cierto lenguaje literario o la utilización de la función poética del lenguaje. Por ejemplo, cuando hace la referencia del médico, oficinista, periodista, oficinista, todo eso, ese paralelismo, tiene una función eminentemente literaria. ¿De acuerdo? La función fundamental, no obstante, que predomina es la función expresiva, junto también a una función apelativa o conativa, ya que el autor pretende influir claramente sobre los receptores. El tiempo verbal predilecto es el presente indicativo, sobre todo en la parte más expositiva o referencial, y Javier Marías también añade unas aportaciones personales, como por ejemplo cuando dice he vivido en 4 países, que corroboran el carácter subjetivo y lleno de lenguaje connotativo del texto. Por último, y en cuanto a la sintaxis, podemos constatar que la subordinación es el vehículo que utiliza el autor para transmitir sus ideas o aportaciones. Así que, por todo lo anteriormente expuesto, yo diría que se trata de un texto expositivo argumentativo de carácter periodístico, concretamente un artículo de opinión. ¿De acuerdo? Bien, ese podría ser un ejemplo sucinto del comentario de texto. ¿De acuerdo? En el apartado B de esta semana tenemos, por otro lado, un texto que viene encabezado por un título que dice así: Cataluña abre la vía para formar a los hijos en casa. Cataluña puede convertirse en la primera comunidad autónoma donde enseñar a los hijos en casa, sin necesidad de ir a la escuela, sea legal. La Generalitat ha abierto la puerta a esta opción que no contempla la Ley Orgánica de Educación. Dice que la escolarización es obligatoria de los 6 a los 16 años, pero que, según las asociaciones que defienden este tipo de aprendizaje, unas 500 familias en España la practican de facto. La homeschooling está permitida en diversos países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Los 3 partidos que sostienen al gobierno catalán, PSC, ERC e Iniciativa, han presentado una enmienda a la Ley de Educación de Cataluña para que los padres puedan optar excepcionalmente a que sus hijos cursen la educación básica en el ámbito familiar. En caso de aprobarse, la Generalitat redactará un reglamento para someter el proceso al máximo control. Así, se respetarán los derechos de los menores y se garantizará que el docente tenga la capacitación adecuada. La propuesta prevé fijar un sistema de acreditación para que el menor obtenga el título de ESO. Las familias que ahora practican por su cuenta y de forma alegal la escolarización en casa se enfrentan a otro problema. Sus hijos tienen que esperar 2 años, de los 16 a los 18, para presentarse al examen de secundaria. El debate está sobre la mesa. Los críticos recuerdan que la escuela va más allá del contenido académico en relación con otros niños, educación en valores, etc., y argumentan que los padres no pueden sustituir la figura del profesor. Las familias que están por la escolarización en el propio hogar defienden lo contrario y aseguran que el niño aprende a leer y escribir, pero también a vivir. La Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza. Los padres que defienden la educación en casa interpretan que la ley fundamental no obliga a la escolarización. El Ministerio de Educación evitó pronunciarse ayer sobre esta propuesta y su posible colisión con la ley estatal. El que fue secretario general de Educación en la anterior legislatura, Alejandro Tiana, considera que el gobierno catalán tiene margen de maniobra para impulsar el cambio siempre y cuando éste se refiera a casos excepcionales. El País, 5 del 3 de 2009. Bien. El tono es clarísimamente distinto al de la opción A. Aquí vemos muchísima más objetividad. Y antes no he hecho referencia, pero sí he hablado del lenguaje connotativo, que tiene que ver con la subjetividad, y sin embargo aquí vemos cómo en todo el texto pulula, en todo el texto exhibe un cierto aire de objetividad y ya de un lenguaje más denotativo. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, el tema pues podría ser la posibilidad real de que en Cataluña los niños puedan ser educados en sus casas. El comentario de texto es bastante más sencillo que el anterior, puesto que en el texto que aparece en El País presenta una estructura lineal y bien construida. Llama la atención en primer lugar
la presencia fundamental de la función referencial del lenguaje, que se ve representado principalmente por la presencia clara de la utilización de la tercera persona y de un vocabulario sencillo y estándar dirigido a un gran público. Por tanto, nos encontramos a un texto con un afán eminentemente divulgativo. Aparecen también, algo sí que es más característico de este tipo de textos, aparecen muchas siglas, como vemos aquí Estados Unidos, o la UE, muchas siglas y acrónimos reconocibles por los lectores. Ejemplos que apoyan la información, como en Estados Unidos y en la Unión Europea, algún anglicismo, como la homeschooling, y sobre todo el uso del presente, ya que nos encontramos a un texto actual, no más que actual, contemporáneo. La mayor objetividad y la presencia de las afirmaciones de las personalidades relevantes del tema tratado, como por ejemplo en la Constitución y la referencia al al secretario de Educación, Alejandro Tiana. ¿De acuerdo? Por estas características nos encontramos ante un texto expositivo y más concretamente un texto periodístico informativo o una noticia. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminar el quinto comentario y seguir trabajando. Mucho ánimo y mucha salud. Hasta el próximo.